Muy buenas noches. A continuación vamos a hacer la retransmisión del sábado patriótico del día de ayer, 28 de noviembre del 2020, que se realizó solamente por la plataforma Zoom a las 8 de la noche. Vamos a continuar con la transmisión para que quede en la página. Conflictos, si te das cuenta, esto es un conflicto bastante complejo, porque dentro de estas situaciones, de estas situaciones sociales críticas, violentas, también están existiendo desapariciones, y vemos a dónde vamos a llegar a todo esto. Así que yo más bien creo que está dentro del estudio para la observación de la antropología social, de la antropología, ¿por qué no? También de la antropología cultural, porque todas estas situaciones de alguna manera muestran hasta dónde llega nuestra cultura, la cultura de la cultura del saber y del no saber, digamos, ¿verdad? O del desinterés de la gente. Entonces, porque así como muchas cosas suceden, mira, los jóvenes, más que nada, los jóvenes no todos siguen esta lucha con una razón de ser, sino que siguen porque les dicen, hagan nomás, hagan lo que dicen las redes sociales, vayan por donde dicen las redes sociales, no por el análisis o el análisis crítico de ellos mismos. Bueno, y esta es una situación antropológica, una situación muy interesante para estudiar la antropología del ser humano actual, cómo está manejando todo esto. Y bueno, es eso. Para la arqueología vamos a esperar 50 años como mínimo. Vamos a ver cómo me estoy adelantando mucho, creo, me estoy adelantando, muy futurista. Creo que estoy leyendo mucho a Bradley. Ya, voy a detener esa lectura. Ya, más allá de eso. Bueno, efectivamente, ¿no? Estas cuestiones que suceden en nuestros países latinoamericanos, sin embargo, yo sigo creyendo un poco que deberíamos guardarlos en una base de datos, ¿no? Esos acontecimientos históricos, para de acá 50 años, como dices tú, poder ser utilizados para una posible arqueología del conflicto, ¿no? Porque no sabemos lo que va a suceder, no sabemos lo que está sucediendo y esperemos de que las cosas mejoren, ¿no? Porque al final la vida humana es muy importante, y uno como científico siempre valora la vida humana, ¿no? Pero también cuando suceden cosas malas, ahí es donde va el investigador, el científico, y tiene que decir las cosas a la luz de los hechos, ¿no? Mucho más allá que uno se identifique con cualquier institución, uno tiene que sacar las cosas como dice la realidad. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, regresando al tema ya de la arqueología del conflicto, no ya saliendo de lo contemporáneo, generalmente lo que se ve, lo que se ha visto en los últimos años es de repente excavaciones de arqueología militar sobre la Segunda Guerra Mundial, acá sobre
la guerra con Chile, ¿no? En Perú. Ahí tú estás viendo lo que es la guerra del Chaco, ¿no? La parte militar, ¿no? Pero como de repente tú nos podrías dar un ejemplo, de repente de manera muy sencilla, ¿cómo se diferenciaría una arqueología propiamente, el resultado de una arqueología propiamente militar, con una que sea más que todo del conflicto, ¿no? Yo sé que al final son lo mismo, ¿no? Pero también hay ciertas diferencias, ¿no? No sé si de repente tienes diapositivas o de repente, no sé, ¿no? Ya puedes compartir. Tengo algo preparado, pero algo muy general. Mira, el tema, hay varios arqueólogos que trabajan también en la especialidad de arqueología del conflicto, arqueología militar, arqueología de campo de batalla, incluso varias denominaciones que se fueron dando en el transcurso del tiempo y de las circunstancias también. Sin embargo, hay arqueólogos en esta área, que es también parte de mi especialidad. Ellos no convergen mucho en el tema de que la arqueología militar es igual a la arqueología del conflicto, porque mira, la arqueología militar es específica y se dedica exclusivamente a los temas estratégicos, incluso hasta de metodologías y técnicas de armamento y todas estas cosas. Es mucho más técnico y específico en ese sentido, temas militares, que están más bien muy relacionados a la historia militar y a la historia militar bélica más precisamente, ¿verdad? Ahora, la arqueología del conflicto viene de alguna manera, viene a través de todos esos estudios, ¿verdad? A través de todo ese proceso. Pero es como, así como decíamos, es un compendio de mucho más, es analizar mucho más. Por lo tanto, es una investigación más completa, pero que también requiere de especialistas, porque también requerimos de arqueólogos militares y historiadores militares y sociólogos y etcétera, ¿verdad? Y otros más. Ahora, yo sé que hay arqueólogos que no están de acuerdo, o sea, arqueólogos del área que no están de acuerdo con que la arqueología militar es igual a la arqueología del conflicto. O sea, eso es para aclarar nomás. Incluso, mira, para mí también la arqueología del conflicto es algo más diverso, no está totalmente abocada solo a lo militar, sino que también a lo social y buscando un poco más el lado humano de ese militar. Claro, lo que hay detrás del soldado. También dentro del soldado. Claro, eso. Y bueno, no sé si voy a... ¿Lo puedes compartir ya? ¿Estás habilitada para compartir? A ver, un poco, no sé. Abajo dice Charles Spring, o si tienes español de compartir pantalla, al costado del participante. Ay, sí, ahí tengo. Ahí vamos a ver. ¿Puedes compartir? ¿Ahí lo ves? Sí, se puede ver perfectamente la diapositiva. Ya, bueno, mira, nosotros, o sea, tú y yo, ¿verdad? Estuvimos conversando que íbamos a hablar un poquito sobre esto, arqueología del conflicto y cómo se puede aplicar esta especialidad en los casos de crímenes de guerras o crímenes en los conflictos del pasado. Y más que nada en los casos de guerra, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, guerras del pasado, conflictos bélicos del pasado. A ver si puedo. Yo generalmente cuando voy a explicar sobre esto, también doy como dejo como un antecedente, o sea, dejo como una base de datos, lo que son los protocolos internacionales, porque teniendo en cuenta que el estudio del conflicto, en este caso la arqueología del conflicto, también podemos encontrarnos varias aristas más dentro de esto. Tenemos que entender, o sea, conocer un poco sobre los protocolos mundiales que tenemos sobre distintos casos, para distintos
libre acceso a las redes. Sí, hay bastante sobre eso, hay libre acceso. Estos protocolos, sí, porque más que nada son protocolos también de cómo uno tiene que actuar en sitios como estos, sobre todo a quién comunicar sobre estos casos, con quién trabajar para estos casos y eso. Y las recomendaciones. Una pregunta, Ruth, disculpa la siguiente interrupción. Como para que las personas que escuchen y vean la presente entrevista puedan tener más en claro, ¿no? ¿Por qué es importante este tipo de protocolos? ¿No? ¿Por qué es importante tanto para el investigador como para el público en general, ¿no? ¿Por qué es importante este tipo de protocolos? ¿Se nos puedes explicar, por favor? Bueno, los protocolos generalmente son como una guía de actuación, tanto para los profesionales, más que nada para los profesionales, pero también es preciso para el conocimiento de la ciudadanía en general, porque es importante que se tengan en cuenta de que cuando existen hallazgos, sobre todo hallazgos de restos óseos humanos, en sitios que podrían ser históricos, o incluso algo más actual, tiene que estar atendido, o sea, tiene que tener la asistencia de profesionales capacitados para el procedimiento correcto. ¿En qué sentido? Uno tiene que tener cuidado de no mover ciertos elementos, ni el individuo, si estamos hablando de un resto humano, ni tampoco los elementos que pueden estar asociados a ese individuo, a ese esqueleto, a ese cuerpo. Entonces, porque todo es de relevancia para la investigación, todo es importante para la recolección de esos datos. Entonces, estos protocolos, que lo que nos hacen es más o menos guiar y decir qué hacer y qué no hacer. ¿Cómo actuar si estamos hablando de un resto humano? Y tampoco los elementos que pueden estar relacionados, porque también son protocolos para los profesionales. Para los profesionales, guiarnos un poquito en el manejo de estos casos, en qué momento nosotros tenemos que acudir a un médico forense, a un perito criminalista, y etcétera, a un antropólogo físico, a un arqueólogo, o a un arqueólogo. Y también nos conduce un poco, nos guía para conformar los equipos de trabajo. Por eso son importantes los protocolos. No son, mira, hay gente que dice, a mí no me importa el protocolo, no me importan los protocolos, yo voy a hacer lo que tengo, lo que puedo hacer con respecto a eso. Si esto está vamos a suponer, si está en mi terreno, me molesta, yo no quiero tener un cuerpo en mi terreno, entonces yo lo levanto, lo pongo en una bolsa negra y le entrego a la justicia. Bueno, ¿qué pasa? Que ahí nuestra investigación, o sea, después no nos pueden pedir resultados de las investigaciones, porque ¿cómo vamos a tener resultados si no pudimos cumplir con los procedimientos correspondientes? Porque para llegar a un resultado necesitamos tener todos los elementos fijados, o sea, en el lugar de los hechos. Que ese es el ideal, ¿verdad? Ese es el ideal de la investigación. No siempre sucede, en muy pocos casos sucede que se respetan los protocolos, más que nada por la gente de afuera, no precisamente por los profesionales. Claro, también hay algunas malas praxis, pero que entre todos podemos ir aprendiendo a solucionar eso y a poder hacer mejor las cosas. Pero en ese sentido la importancia de los protocolos. Bueno, una consulta, disculpa de repente por mi ignorancia en algunas cosas, pero te voy a hacer una consulta como que también para que el público sepa, ¿no? Yo estaba revisando algunos de esos protocolos que me parecen muy bien, pero algunos muy pocos se ajustan a lo que viene a ser la arqueología prehispánica, acá en Sudamérica, ¿no? ¿Tú crees que
conoces algún protocolo que se ajuste o una adaptación para una arqueología prehispánica en Sudamérica? ¿O de repente está en proceso de fabricación? ¿O hay que elaborarlo? ¿Queda como una tarea pendiente? Bueno, lo que yo conozco es que hay que elaborar protocolos para esos casos. Porque generalmente estos protocolos también se han confeccionado, se han trabajado de acuerdo a la situación de estos estados y de los estados que están cercanos a ellos. Entonces, teniendo en cuenta también el contexto del caso, de la situación. Entonces, para los temas prehispánicos, para los temas prehistóricos, yo no conozco un protocolo ni a nivel sudamericano. Debería haber, ¿no? Ni latinoamericano. Debería haber, quizá exista, no sé si existe, sin temor a quedar como ignorante, puedo decirte que no conozco, sí que existen, o sea, que hayan esos protocolos, pero generalmente hay que hacerlo de acuerdo a la situación y al contexto y al país también y a la realidad del país. Entonces yo creo que no sé si existieran otros. Aquí no tenemos un protocolo sobre temas prehistóricos para casos de hallazgos prehistóricos. Sobre todo, porque estos protocolos son, más que nada, estos que están aquí, son los que tratan, son en casos de hallazgo de restos óseos humanos, en casos de desapariciones forzadas, también se dan en casos de conflictos armados, y bueno, eso, están dentro de ese contexto. Ahora, en temas prehistóricos, estoy en desconocimiento. Claro, efectivamente, ¿no? Incluso en la universidad, cuando yo tuve que hacer incluso algunas excavaciones, yo tuve que utilizar estos protocolos, pero yo no había, un tipo de protocolo específicamente para sitios arqueológicos prehispánicos en lo que se refiere a lo forense, ¿no? Creo que es una tarea pendiente que tenemos en muchos arqueólogos para poder aplicar esos protocolos que son muy buenos, pero también por una perspectiva más de investigación, ¿no? Está bien, eso también es investigación, pero es una investigación más relacionada a una situación actual, ¿no? Una situación actual o recientemente, ¿no? Puede ser pasada, pero hace 50, 30 años, ¿no? Pero mucho más hacia el pasado no hay una adaptación, entonces es una tarea pendiente que queda por parte de, bueno, me preguntan por lo que es el Ministerio de Cultura, ¿no? No sé cómo, si en Paraguay hay Ministerio de Cultura o algo parecido, no sé, ¿no? Sí, Secretaría Nacional de Cultura. Secretaría Nacional de Cultura, no, queda pendiente, ¿no? Ese es mi comentario, sí, te dejo hablar, disculpa que te interrumpa. Bueno, y ¿qué hacemos también en el estudio, en estos contextos en arqueología del conflicto? Se trata, o sea, se estudia, así como habíamos hablado recientemente, lo que son, todo lo que implica el ser humano también, las ciencias humanas, y en algunos casos también la aplicación de las ciencias forenses en esto, ¿verdad? Por ejemplo, en casos de crímenes, porque los casos de crímenes de guerra, o sobre todo si son conflictos actuales, es importante, es interesante la aplicación de la ciencia forense en casos similares. Y bueno, y como dice aquí, en los escenarios bélicos o conflictos sociales. A ver un poquito aquí. El conflicto, la guerra, las batallas en una mirada antropológica y la bioarqueológica. Es lo que te decía también, se puede alcanzar a entender varias cosas a través de la antropología y la bioarqueología, que es una especialidad otra vez. La bioarqueología es como un complemento del estudio biológico y arqueológico en un contexto y todo lo que comprende ese contexto. Como
acá yo me arriesgué a poner así, a decirle que todo estos análisis nos puede acercar a leer las estrategias o la idea de los actores directos e indirectos en aquellos acontecimientos. Lo que tú me decías al principio, ¿verdad? La posibilidad de que podamos entender las ideas de estas personas. Es posible, claro que es posible. Bueno, y la arqueología del conflicto, como también tiene que estar basada en el estudio antropológico, analiza muchos factores, analiza muchos actores, los actores directos e indirectos, como nosotros le decimos en arqueología, que pueden ser los prisioneros de guerra, los mismos soldados, las enfermeras, también las mujeres que fueron soldados. Todo esto en el caso de los conflictos bélicos. Una consulta. No sé si puede retroceder la imagen, por favor. De repente se le puede explicar al público que está viendo estas imágenes muy históricas sobre quiénes son, ¿no? O sea, si nos puede decir, no necesariamente los nombres de las personas, sino qué representan, ¿no? ¿En qué son soldados? ¿Son montoneros? Bueno, son soldados, son todos dentro, o sea, son imágenes dentro del contexto de la guerra del Chaco. Todo esto en el caso que aconteció en el año, fue a partir del año 1903 de los conflictos bélicos en el territorio paraguayo y boliviano. Fue una contienda entre Paraguay y Bolivia en aquel tiempo. Y bueno, en estas imágenes tenemos representaciones de los actores de esto son soldados, son montoneros. Bueno, digamos, o sea, sería a mi izquierda, ¿verdad? Que el que tiene barba es un prisionero de guerra boliviano. Y según lo que había encontrado, algunos datos que había encontrado en referencia a esa fotografía, algo muy particular, que decía que, porque esta imagen, que aquí mismo no tengo la completa, es una imagen completa donde se le ve a 3 prisioneros de guerra bolivianos. Sería a mi izquierda, ¿verdad? Que el que tiene barba es un prisionero de guerra boliviano. El fotógrafo, el corresponsal de guerra en ese momento, ellos le dicen, vamos a sonreír porque sabemos que estas imágenes van a llegar a nuestras familias. Entonces preferimos que nos vean así que de otra manera. Entonces, pero ahí tú ves el otro lado de nuestro... El lado humano, claro, el lado humano. Si nosotros estábamos tratando de estudiar, de analizar solamente el modo de prisionero de guerra, por qué fue prisionero y todas esas cosas, o en qué arma estuvo combatiendo y cosas así, nos fuimos un poco más allá de todo. Estamos como que llegando un poco a las emociones también de ellos en ese momento. Porque, mira, que cuando yo leí ese pedacito de historia de ese momento, me emocionó. Claro que me emocionó porque lo que pudo haber sido para ellos ser capturados con el temor de no llegar más a sus hogares luego de la captura. Bueno, entonces en ese momento que ellos prefirieron sonreír a pesar de sus miedos, a pesar del dolor, seguramente que algún golpe, alguna herida, a pesar del hambre, de la sed, todo lo que puede contener un campo de batalla. Y demostraron eso, y los 3 salieron sonriendo. Yo no tengo nomás en este momento la foto de los 3, pero es algo anecdótico y bonito. Es la otra cara de la guerra. Por eso muestro aquí los rostros. Es todo lo que hay detrás de ellos, o sea, la guerra detrás de cada uno de ellos. Porque ellos no solamente son soldados que tuvieron que portar armas, sino que fueron más que eso. Ellos, lo que fueron al frente de batalla, fueron ingenieros, cocineros, enfermeras, enfermeros, maestros, padres, madres, abuelos, hijos, nietos. Entonces,
mucho dejaron atrás, muchos sentimientos, muchas emociones dejaron atrás por, de alguna manera, por la patria. Algunos dirán, otros dirán, no se fueron por la patria, se fueron obligados. Y bueno, y esa es la otra parte del análisis que hay que hacer en esto, en este tipo de estudios. Bueno, y entonces esa es más o menos la historia de estas imágenes. La imagen del medio es el tradicional soldado paraguayo. Está con un fusil, ¿no? No, es un fusil. Es un fusil y un machete. El soldado paraguayo estaba caracterizado por tener buen manejo del machete y del cuchillo. No precisamente el arma de fuego, pero sí ya cuentan los relatos históricos que fueron los mejores macheteros, dicen. Y mejor no ahondar mucho en eso, ¿verdad? para no herir susceptibilidades también, pero bueno, ahí se le ve al típico soldado paraguayo que también lleva consigo una, ¿cómo que le llaman a eso? Como una, ahí no me estoy recordando el nombre, pero es como una colcha, porque eso a ellos les servían para acostarse, también para poder abrigarse un poco del frío. Sí, porque ese soldado tiene un aspecto mucho de montonero, ¿no? Los soldados paraguayos tienen un aspecto de montonero, ¿no? No lo veo de repente con el uniforme convencional, ¿no? Claro. El uniforme convencional de la época, ¿no? Lo veo más como montonero, pero es un soldado, como lo están describiendo, ¿no? Es un soldado. Y este soldado está en una moneda oficial aquí, que se le conoce como el soldado desconocido. Porque no sabemos su nombre, no sabemos nada sobre él, pero se encontró esta imagen en un archivo, no sé si es un archivo particular o un archivo del Ministerio de Defensa, pero se pudo encontrar esta imagen, que es la misma imagen que lleva una moneda del guaraní que tenemos aquí como moneda oficial. Bueno, y la imagen de la derecha es la representación de la mujer en la guerra. Es uno de los tantos rostros femeninos que estuvieron en la guerra, que participaban en la guerra, ya sea como enfermeras, como cocineras y también como combatientes, porque si bien algunas fueron exclusivamente para enfermeras o algún otro tipo de apoyo logístico, algunas terminaron siendo combatientes, tenían que ir también al frente. Entonces, por eso, hay algunas imágenes de mujeres en la guerra del Chaco que se las va a encontrar con uniformes de enfermeras, otras que están en el área de costura, que eran las que estaban ayudando en la parte de los uniformes y todo eso, cocina, pero también están las que están con el uniforme de combatientes, esta imagen más o menos representa eso. Y bueno, es eso, algunos de los rostros de este escenario bélico que tuvo Paraguay, y que es uno de los momentos históricos más importantes de nuestra historia. Y aquí es la imagen de otro soldado. Es un soldado muy joven, porque gran parte de los que fueron a combatir eran adolescentes. Algunos tenían la mayoría de edad, otros un poquito más jóvenes. Y bueno, esta es la imagen de un soldado que se ve que recibió alguna herida. Entonces, seguramente que, bueno, mira, no recuerdo mucho la descripción de esta imagen, pero esto es uno de los camiones que les transportaban a ellos desde el mismo campo de batalla a algún puesto de sanidad o algún lugar donde podían reposar hasta poder recuperarse y después volver otra vez al frente de batalla. Este es un soldado paraguayo. Bueno, y aquí un poquito de lo
¿qué nos dice Clausewitz sobre el tema de la guerra? Para él, la guerra es violencia. Bueno, y es así. Yo también pienso lo mismo, es así. La guerra no es un acto aislado. Él dice eso porque es como hablábamos hace rato. Todo tipo de conflicto bélico tiene un antecedente que tal vez pudo haber sido controlado, pero si no logró, termina siendo violento. Desafortunadamente un evento violento. La guerra no es un acto aislado, dice, ni consiste en un golpe único y breve, sino que es un fenómeno humano que se da siempre en una situación en la que el mundo de lo real se impone al mundo del pensamiento abstracto. Bueno, él, de alguna forma, él dice, en toda esta reflexión, él dice que esto comienza con un desacuerdo político, o un desacuerdo de opiniones, y que lleva a esto. Pero que una guerra no puede no ser violento. La guerra se produce en unas circunstancias reales, sociales, históricas y políticas. Se desarrolla como un fenómeno entre seres humanos concretos, lo que puede conducir a que la guerra se apartará más de su ámbito natural. El aspecto político será cada vez más incompatible con el objetivo de la guerra ideal y el carácter del conflicto se percibirá como más político. Eso también dice Clausewitz. Eso es una ensalada de situaciones que conlleva a esto. Y todo esto es lo que nosotros tenemos que estudiar de alguna manera. Tenemos que sí o sí llegar a los antecedentes, incluso llegar a analizar varias teorías sobre conflictos, sobre violencia, sobre guerras, batallas y todo eso para poder entender el hecho en sí. Y lo que tú me preguntabas al principio, sí o sí tenemos que esto es lo que nosotros tenemos que estudiar de alguna manera. Tenemos que sí o sí llegar a los antecedentes. Incluso llegamos a la cultura material de sociedades antiguas, todos los restos materiales. Bueno, eso de a poquito, de a poco va llegando a tener otros pesos más, ¿verdad? Que es un poco más de analizar solamente lo material, que es lo que decíamos. Y bueno, aquí un poquito también de cuáles son las metodologías de la arqueología, ¿verdad? Que en realidad esto es la base de toda nuestra investigación y que también puede estar, se puede dar para los análisis en caso de arqueología del conflicto. Sí o sí, las fuentes primarias son importantes y las fuentes fidedignas en lo posible, tratar de cotejar si estamos leyendo algo que puede estar, algo fiel a lo que necesitamos para poder entender o comprender la situación. También es importante un poco aquí entra también un poco de la técnica antropológica, las entrevistas, y un poco de todo. Ahí está el análisis del paisaje, algunas prospecciones. Las excavaciones arqueológicas tienen su metodología en los casos en los sitios de conflictos bélicos. Ya voy a explicar por qué. Y aquí también ahondando sobre por qué la denominación, el término arqueología del conflicto. Dice, es lo que más abarca y es lo que más actualmente los que estamos especializados, los que nos especializamos en esto, estamos abordando como un estudio de hechos de violencia que dice ahí socialmente organizada y convalidada en el pasado. Es mucho más general. Y aquí habla de que se reemplaza a los términos solamente arqueología militar o arqueología de guerra. Porque como te decía, los otros son más específicos. No dejan de ser importantes, son muy importantes también. De hecho, que cuando yo comencé a
estamos abordando como un estudio de hechos de violencia que dice ahí socialmente organizada, arqueología de campos de batalla a través de la historia militar. Entonces, esto es lo que estuvimos conversando también hace un ratito. La arqueología y el estudio del conflicto armado en contextos prehistóricos e históricos, nos dice un autor argentino que se llama Juan Leoni. Un estado de la... Esta es la descripción que él da en su documento que habla sobre la arqueología y el estudio del conflicto armado en contextos prehistóricos e históricos. Él hace como una especie de cotejo de estos tiempos, de esos distintos tiempos. Ahí creo que sí está bien. Bueno, aquí habla un poco también de lo que es cómo se ve abordado a través de los arqueólogos que estudian los conflictos. Ellos le llaman, en Europa se llama conflictos modernos. Y que dice que la arqueología de conflictos afirma en los estudios abordados por la arqueología militar. La arqueología de conflictos modernos aplica métodos de investigación proporcionados por la arqueología tradicional. Eso hablando de métodos, de la historia militar también, antropología social, sociología, geografía, cultura material, entre otros. La arqueología de conflictos modernos va más allá de encontrar balas, identificar armas o recordar héroes militares. No obstante, complementa a la arqueología militar y esta a su vez a la tradicional y por ende a la reconstrucción de la historia. Es más o menos como lo ven también los arqueólogos en esta especialidad de conflictos modernos, que en realidad esto no está lejos de nuestro concepto tampoco. Ruth, una consulta antes de que continúes con Warren Harris, en el tema de la antropología, que justo mira, sin haber visto tu diapositiva inicial salió como la primera pregunta, ¿no? Pero está bien. Yo hasta hace unos meses yo tenía un pequeño cliché, ¿no? Y bueno, ahora me corrijo al respecto, ¿no? Yo veía de repente la arqueología del conflicto, bueno, no había escuchado todavía tus ponencias, pero yo veía la arqueología del conflicto como algo más relacionado al postmodernismo, al postprocesualismo, ¿no? Y de repente por mi ambiente, que he estado más relacionado a la arqueología militar, lo veía como de repente algo no tan académico, digamos, ¿no? Pero ahora de que acabo de escuchar tu exposición y que acabamos de conversar, ¿no? Es una reunión muy larga, ¿no? Porque no solamente estamos en esa exposición, sino hemos estado desde las 10 de la mañana conversando, ¿no? Estos temas, ¿no? Veo de que es necesario que tanto la arqueología del conflicto como la arqueología militar trabajen juntos, ¿no? La arqueología del conflicto para ver el lado humano, ¿no? El lado humano que no solamente es femenino, ¿no? También es masculino. El lado humano de las personas, no solamente de los militares que participaron, ¿no? Sino también el lado humano de los civiles que estuvieron involucrados en medio de la guerra también, ¿no? ¿Podríamos ver eso también? Claro, incluso su realidad social y política en ese momento, todo ese análisis. Exactamente, ¿no? Y la arqueología militar ya para especializarse más que todo en temas ya de comando, ¿no? En temas de comando es necesario, ¿no? Que ambos trabajen de la mano, ¿no? Yo como te digo, antes de escuchar tu exposición, yo lo veía con reojo la arqueología de conflicto, ¿no? Como que ya caí en ciertos positivismos, ¿no? Caí en ciertos positivismos. Pero ahora ya, cuando uno ve la realidad y conversa con otros investigadores, se da cuenta de que uno tiene que cambiar de postura, ¿no? Por eso somos académicos, somos científicos, la ciencia avanzando. Entonces, bueno, ¿no? Me has convencido, ¿no? Me has convencido y creo de que es necesario que la arqueología militar, a pesar de que yo me enfoco más en la arqueología militar, es necesario que la arqueología militar trabaje de la mano de la arqueología del conflicto, ¿no? Y no separadamente, ya que la arqueología militar me parece que es parte, está dentro de ese conjunto de la arqueología del conflicto, ¿no? Ahora sí te dejo hablar, disculpa que te haya interrumpido. No, claro, es así, mira, yo también comencé así, Francisco, no
estudios netamente en campo de batalla, arqueología militar cerrado, o sea, de manera cerrada, arqueología militar, estrategia, maniobra, todo hasta con conceptos muy militares, que en base a mi formación en historia militar y en mi formación, en parte de mi formación castrense también. Bueno, entonces, pero después, transcurriendo los estudios, las investigaciones, ese sentido de observación que tenemos los investigadores, bueno, y las situaciones mismas me llevaron a conocer y a encontrar un sentido para mí hasta perfecto de lo que es la arqueología del conflicto, pero no trabajarlo por separado, sino que juntos, unidos, o sea, complementar el trabajo, o sea, hacer un equipo de trabajo y que tiene, y las situaciones mismas me llevaron a conocer y a encontrar nación científica. Y yo llegué a conocer la arqueología del conflicto a través de una doctora en arqueología de conflictos modernos de la Universidad de Bristol. Tuve la oportunidad de trabajar con ella y yo estimo que fue gracias a ella también, porque incluso en todo lo que es la metodología y la técnica, aprendimos mucho entre ambas. Tanto la parte militar, que yo pude compartir con ella pudo compartir conmigo el aspecto social antropológico, o sea, sociológico, antropológico y humano de la arqueología en escenarios de conflicto bélico, por sobre todo. Entonces, me enamoré de esa especialidad en ese momento, porque pude abrir mucho más mis sentidos y encontré muchas cosas más analizando, así como decía el concepto, analizando más allá de las balas, más allá de las bombas, más allá de las trincheras, analizando ese aspecto social, antropológico y humano. Hoy en día puedo entender más lo que es un conflicto social, lo que es un conflicto bélico. Incluso me arriesgo también a decir de que siento la capacidad de poder hasta tener la habilidad diplomática de evitar un conflicto bélico a través de todo estos estudios y todas estas teorías, estos análisis, porque fueron muchos años, Francisco. Yo comencé, mira que creo que estoy a 10 años de esto. Entonces, y comencé desde la historia militar, la arqueología de campo de batalla, la arqueología militar, y hoy estoy con arqueología del conflicto, complemento de todo eso. Y mira, me ha llevado a mirar de otra manera las situaciones en todo sentido, situaciones sociales, políticas, ideológicas, y bueno, ni modo, nuestra parte, nuestros aspectos científicos también, la parte histórica. Veo de otra manera la historiografía también. Entonces, es interesante. Yo no voy a decir con esto, miren, hagan y digan lo que yo les digo acá, porque esto es así. Cada uno va a hacer. Y los investigadores, yo sé que hay muchos arqueólogos que tienen sus métodos, sus formas, sus maneras de entender de acuerdo a sus teorías, y cada uno con eso, o sea, está bien. Tenemos que respetarnos entre todos, ¿verdad? Y yo no me quejo de la mayoría de los profesionales, no me quejo en absoluto, todo lo contrario, he tenido mucho apoyo y he recibido también las direcciones y las correcciones en muchas cosas, y los recibo siempre bien.
porque esos son los que te ayudan a crecer. Y bueno, estoy en eso, así que incluso mira que también en la arqueología del conflicto me ha llevado a interesarme en dar en la arqueología forense. Imagínate, de dónde partí hasta dónde estoy llegando, ¿verdad? Es bien amplio, ¿no? Es bien amplia la gama. Claro, es que increíblemente estos aspectos se relacionan entre sí. Entonces, todo depende del caso, de la situación, y se van relacionando. Entonces, como cuando tú te encuentras con estas cosas, uno se ve obligado a entender mejor todo y a estudiar, a crecer más en ese sentido, porque nosotros somos, yo no sé si todas las personas, todos los profesionales estarían de acuerdo con lo que yo digo, pero nosotros estamos para el servicio a la humanidad, para el servicio a nuestra gente, para eso estamos. Entonces es necesario que sepamos qué leer, qué estudiar, cómo hacerlo, porque nosotros somos los que vamos a divulgar luego. Y tenemos que divulgar. Yo no sé si todas las personas, todos los profesionales estarían de acuerdo con lo que yo digo, pero nosotros estamos para el servicio a la humanidad. Entonces, tenemos una responsabilidad gigante, una responsabilidad enorme como académicos, como profesionales, como científicos, como quieran llamarnos, ¿verdad? Pero es un compromiso, nuestro compromiso es con la sociedad, es con el ciudadano, con aquellos que tal vez no tengan la oportunidad que nosotros tenemos de llegar a ciertos conocimientos. Pero también está en nuestras manos que ellos puedan alcanzar esos conocimientos. Nosotros tenemos que ser educadores también, tenemos que saber educar, tenemos que saber llevar, como decía nuestra amiga Connie González. Connie, por ejemplo, es una estupenda arqueóloga y a la vez es una educadora. Entonces, claro, entonces mi admiración. Saludos a Connie, que nos va a escuchar también. Sí, saludos a Connie y mi admiración por ella, por todo el trabajo que ella está haciendo. El tema de la arqueología, la divulgación y la educación. Eso también es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, esa es mi reflexión sobre todo esto. Es lo que comparto contigo y con todos los demás. Tengo un agregado más, ¿no? Efectivamente, los profesionales, especialmente los que estamos en las ciencias humanas o sociales, o como le queramos llamar, ¿no? Estamos dentro de eso. Tenemos el deber y la obligación de estar al servicio de la sociedad, ¿no? Nuestra finalidad, y más que estamos en ciencias sociales, ¿no? Nuestra finalidad no es lucrativa, sino es de servicio, ¿no? No es de servicio más que lucrativa, ¿no? Nosotros no tenemos de repente una mentalidad no empresarial, sino más que todo de servicio hacia la comunidad, ¿no? Efectivamente. Justo te comento, como parte de eso, justo me acaba de venir ahorita a la mente. Quería comentar hace unos minutos, pero por las cuestiones de las siguientes preguntas se me fue de la mente, pero te lo voy a agregar antes de que me vaya, antes de que se vayan las preguntas. Nosotros tenemos una amiga que también es amiga de Consuelo, de Connie, no estoy escuchando, pero Consuelo González, que es Carmen Pachas, saludos a Carmen Pachas, y ha hecho un trabajo muy interesante, me parece que debería también considerarse, ¿no? El papel del arte para la divulgación arqueológica, ¿no? O sea, ir a un sitio arqueológico y hacer algo artístico, no solamente cuentos, claro, lo de cada 3 cuentos sí, me parece genial, ¿no? Pero también diferentes expresiones artísticas, artistas para que apoyen los proyectos de investigación, ¿no? El papel del artista, ¿no? A través de cuentos, a través de repente de música, ¿por qué no? ¿No? A través de teatro, qué sé yo, a través del arte, y poder divulgar cuestiones
cuestiones sobre las investigaciones arqueológicas, ¿no? Por ejemplo, acá, Carmen, por ejemplo, ahora último hizo una exposición en uno de nuestros sábados patrióticos sobre la quinoa, no, sobre la kiwicha, perdón, sobre la kiwicha. Hizo un cuento, ¿no? El cuento de la kiwicha, y muy interesante, ¿no? Incluso muchos de los niños a los cuales leímos el cuento hicieron preguntas, ¿no? Me llenaron de preguntas a los niños y yo tuve que tomar mi tiempo y poder sintetizar la pregunta de los niños y poder expresar la Carmen esas preguntas, ¿no? Entonces es algo interesante y que también no podemos darle espalda, ¿no? De repente quizás se nos acuse de los procesualistas o nos dé clichés, ¿no? Pero actualmente ya no ponen los clichés, ¿no? Bueno, pues ya, pues tengo parte del grupo procesualista, punto. Me digan así nomás, ¿no? Claro, ¿no? No, pero es importante porque es un servicio a la comunidad, ¿no? Darle una utilidad a nuestra investigación hacia las personas. Claro, eso que menciona es, me encanta que hayas mencionado en este espacio, en este momento, porque hay que agradecer, hay que valorar y hay que mostrarle a las personas los valores que tenemos también. Carmencita, yo la conocí hace poco y es una persona con tanto carisma y lo que ella a través de su profesión y a través de su arte, porque es un arte, la literatura es un arte también, que también claramente puede ser ciencia. Mira, ella está haciendo una divulgación científica a través del arte, a través de la literatura. Y aquí en Paraguay tenemos una persona también como Carmencita, que de hecho que hace poco se conocieron y están haciendo redes. Es también un escritor como ella. Él se llama Alejandro Hernández. Que yo te tiro ya te tiro este dato para que próximamente sea tu entrevistado. Sí. Es el partner de Carmencita. Y él a través de la literatura, a través de los cuentos, a través de las narraciones, es una mezcla de historia con cuentos, él va divulgando la historia, hace la divulgación de la historia y tiene sus toques de arqueología también, y que es muy interesante y es dedicado a los niños y a los jóvenes. Y es una manera de que él le está enseñando a los niños y los jóvenes se interesan en estos temas, en nuestros temas, a través de eso, a través de los cuentos y las narraciones. Bueno, después de ellos, yo tuve la oportunidad de conocerle a Connie, a Carmencita, en el medio de todas estas conferencias virtuales de nuestras especialidades y todo. Tuve el honor y la alegría de conocerla a ella. También yo hace rato ya le conozco a él. Es un profesional en temas de arqueología, patrimonio arqueológico y la divulgación científica también. Aparte de eso, es también un artista. Es un amigo de Colombia que también es conocido de Connie. Es que nuestra comunidad arqueológica, sí o sí, en algún momento nos vamos rodeando todos nosotros. Sí, él es de Colombia y yo le admiro muchísimo todo el trabajo que está haciendo por la divulgación de la arqueología a través del arte. Y a través de muchos otros elementos más. Él se llama Diego Martínez Celis. Es un compañero de todo esto. Y mira, te invito a que le conozcas también y te va a encantar. Y me gustaría también que muchos conozcan el trabajo que él está haciendo en Colombia. Y es parte de toda esta comunidad muy bonita que tenemos nosotros, los profesionales de distintas especialidades. Y eso es mira que nuestra profesión es muy bonita, Francisco, es muy bonita porque, como tú dices, que justamente nosotros ya sabíamos que no elegíamos esto para hacernos ricos, pero sí con ese interés de poder
poder llegar a las personas y acercarnos más a las personas. Ese es el lado humano que tenemos unos cuantos de nosotros. Así que por eso es que es una profesión muy, muy bonita, loable, y que ojalá que todas las nuevas generaciones de estas profesiones puedan seguir el mismo camino y no se confundan y no vayan desviando este lindo sendero de la ciencia, del arte y de la cultura, de todo lo que conlleva esto. Por eso es importante, Ruth, totalmente de acuerdo, ¿no? Es importante leer, ¿no? Y no solamente leer, sino también analizar lo que se está leyendo, ¿no? Analizar lo que se está leyendo y hacer con las corroboraciones con las realidades, ¿no? Con las múltiples realidades que nosotros tenemos, ¿no? Es muy importante estas cuestiones, ¿no? Sí, Ruth, en verdad te felicito por tu labor, ¿no? Creo que es una labor muy importante y todo este grupo que nos estamos conociendo, ¿no? Un grupo de investigadores sudamericanos que poco a poco conocemos, ¿no? Y que nos hemos encontrado, bueno, yo te he conocido virtualmente en medio de la pandemia, ¿no? En medio de la tormenta, ¿no? Nos hemos conocido, ¿no? Y bueno, y qué buena anécdota para una amistad, ¿no? Lo veo muy, no voy a decir romántico, pero muy amical, ¿no? Que en medio de un campo de batalla a nivel internacional nos hayamos conocido y empezado a forjar una amistad, ¿no? Que es lo que se quiere, ¿no? Conmigo cuenta con un amigo, ¿no? Igualmente, ¿no? Espero también conocer a los otros investigadores y pueden contar conmigo, todo lo que está a mi disposición, ¿no? Nos cuentan con nuestra página, va a ser una gran página, pero es un instrumento, ¿no? Es una red social que sobre todo queremos difundir cuestiones culturales, ¿no? No es como esas redes sociales que difunden ideologías sesgadas, ¿no? Nuestra red social es totalmente libre, independiente, pues se llama Comité Político de la Independencia del Perú, ¿no? Independiente y no se ciega hacia nada, no nos cegamos hacia ninguna ideología, ¿no? Tampoco somos nacionalistas, somos patriotas. No somos nacionalistas, somos patriotas, ¿no? No nos cegamos a nada y creemos de que cada país tiene que mantener su independencia, ¿no? Cada país tiene que luchar por sí mismo, ¿no? Para poder mantener esas libertades por las cuales nuestros antepasados, ¿no? En nuestro caso de Perú, don José de San Martín, Simón Bolívar, que vinieron a apoyarnos y junto con Río Agüero y muchos patriotas más que estaban en el Perú, lucharon para poder tomar nuestras propias decisiones y no venga una persona X y nos direccione como si fuéramos robots, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos y es importante la interrelación profesional, ¿no? Con nosotros siempre cuentan con nuestro espacio, ¿no? Cualquier cosa, cualquier duda, me avisas, te avisamos de que Dios mediante, bueno, yo sé que Dios mediante, el próximo año vamos a realizar un proyecto de investigación. Estamos moviendo todas nuestras fichas, pero estamos ahorita, como te decía, una analogía hace un momento, ¿no? Estamos en un barco en medio del océano Atlántico y en medio de todo el huracán, ¿no? Entonces, si salimos bien de esta tempestad, tanto a nivel nacional como internacional, posiblemente el próximo año podamos realizar un proyecto de investigación y esperamos contar contigo, ¿no? Y con muchas más personas y van a ser totalmente invitados, ¿no? Esperamos contar con tu persona, ¿no? Muchas gracias. Ojalá pueda darse. Hay que tener paciencia nomás. Vamos a tener, no nos queda otra que ser pacientes y esperar a ver cómo todo esto va solucionándose y hay que ser ¿cómo es que se dice? Hay que saber acatar nomás las responsabilidades y si nos dicen tengan cuidado con esto, sigan cuidándose, estoy hablando más que nada por la pandemia, entonces hay que hacerlo nomás, hay que hacerlo. Mientras que no tengamos otro
otro tipo de soluciones, hay que seguir cuidándonos como se pueda. Y bueno, y la paciencia, todos queremos salir de esto bien y esperemos que nos podamos encontrar. Si somos, ahí está la palabra, tenemos que ser obedientes, hay que saber ser obedientes y todo va a resultar, así que bueno, yo también le agradezco, te agradezco a ti, a todo el equipo que está detrás tuyo también, y claro que sí, vamos a apoyarnos entre todos los amigos que nos conocimos en pleno campo de batalla. Sí, porque mira que estos contextos son los que forman esa camaradería que se dice, y es el verdadero hermano que uno va conociendo en situaciones como estas. En situaciones adversas. Claro, porque los verdaderos amigos, las verdaderas relaciones funcionan cuando uno está en las malas, más que en las buenas. ¿Sí? Acá decimos cuando las papas queman, decimos acá. Sí, el que se queda en las malas es porque ese es, ahí está. Así es, Ruth. Más bien, antes de concluir, no sé si tienes más diapositivas para explicarnos o... Vamos a ver con qué puedo finalizarte. Hay cosas interesantes, pero vamos a ver un poquito. Esas cuestiones de repente de edad, sexo, creo que ayer me expliqué en la ponencia algo, pero de repente tú lo puedes mejorar, no sé si has visto la ponencia de ayer. Sí, hay algo que te muestro, que es lo que estábamos hablando también. Mira, dice, según González García, que es un autor también de temas, de estos temas que nos reúne hoy, el motivo por el que aún no hay un gran número de investigadores que se dediquen a esta rama, que es la arqueología militar o la arqueología de conflicto, tiene que ver precisamente con que requiere un alto nivel de especialización. Bueno, él lo que apunta es justamente eso que tú estabas diciendo y que es importante recalcar. Esta línea de estudio exige no solo un elevado conocimiento de táctica y organización militar, sino también acerca del funcionamiento de las armas. Además, es necesario reconocer materiales, tener nociones sobre el efecto que explosivos y armas que puedan tener sobre estructuras originales también. Bueno, y después todo lo que tenga que ver con los sistemas geográficos y eso. Bueno, aquí lo que él dice es que ¿por qué en esta especialidad hay pocos profesionales todavía? Porque es necesario tener buenos conocimientos sobre esto. Mira, un arqueólogo militar o un arqueólogo que se dedica a estos contextos no precisamente tiene que ser un doctor o un especialista en armamentos ni nada, sino que para eso está el trabajo en conjunto, el trabajo multidisciplinario. En ese aspecto hay que tener en cuenta el profesional que tenemos, con el que podemos contar. Ya sea en el ámbito militar como en el ámbito civil. Tenemos especialistas en el ámbito civil, por ejemplo, como balísticos, o ingenieros civiles, ¿por qué no también arquitectos y otros más? Y en el ámbito militar, los historiadores militares, los ingenieros militares, los explosivistas, todos ellos son fundamentales para una investigación en este campo. Voy a contarte más o menos una anécdota de una experiencia que me sucedió y donde yo me di cuenta de que realmente esto es fundamental para una investigación. Hace muchos años atrás, cuando me iniciaba en la investigación de campo de batalla de la Guerra del Chaco, bueno, me di cuenta, o sea, ya teniendo un inicio en los estudios de campo de batalla de la Guerra de la Triple Alianza. La Guerra de la Triple Alianza, su contexto
su tiempo es allá por el 1865 a 1870. Estamos hablando de una guerra bastante, o sea, una guerra antigua. Bueno, entonces los armamentos en ese contexto son diferentes a los contemporáneos, que a la guerra del Chaco se le considera como un conflicto armado moderno, ya. Entonces, los armamentos de estas dos épocas son diferentes. Bueno, cuando yo trabajaba en estos contextos de la Triple Alianza, de allá de 1865, me encontraba con ciertos artefactos y otro tipo de trincheras incluso, y que tenía diferencias con el contexto de la Guerra del Chaco. Bueno, en la Guerra del Chaco me encuentro con trincheras también, con algunas fosas, y también con los llamados polvorines, que son como los depósitos de municiones. Bueno, entonces me acuerdo que planificando mi trabajo de campo, conformé un equipo con un biólogo, un arquitecto, y un ingeniero explosivista, y que también a la vez era especialista en geología. Bueno, entonces nos dice unos días antes de la investigación, de incursionar al terreno, nos dice el ingeniero, tenemos que tener cuidado porque aquí estamos en un contexto actual donde ya existían polvorines, y estos polvorines pueden contener artefactos que todavía estén en peligro de detonación. Bueno, entonces, claro, seguimos la guía de él, y así fue. Continuamos. Sin embargo, una persona del equipo o no recordó las direcciones que ya nos habían dado, fue a su antojo nada más para incursionar en el terreno, y fue para explorar el lugar. Y ya nos decían, hay que tener cuidado porque estos son como sitios de minas antipersonales y todas estas cosas. Bueno, ¿qué pasó? Que esta persona no cuidó esas direcciones, y fue y se encontró con un polvorín. Bueno, y hubo una explosión en el lugar. Entonces, esta explosión afortunadamente no causó mayores estragos en ninguno de nosotros, pero sí, claro que sí nos dejó sordos unas cuantas horas y todas esas cosas, y destruyó un poco, destruyó parte del contexto. Bueno, y ahí me di cuenta conversando con el ingeniero, le dije yo, entonces es necesario, en este tipo de investigaciones es necesario tener los especialistas correspondientes. Claro que sí, me dice, claro que sí, porque estas situaciones se pueden encontrar. Entonces, ya después de ese caso tuve otros campos de estudio donde sí o sí tenía que convocar a un equipo de especialistas, porque si bien manejo algunos aspectos para reconocer ciertos explosivos, no soy especialista en explosivos, ni no soy especialista en todo tipo de armamentos. Entonces sí necesito de un especialista que maneje esos temas. Incluso, disculpa que te interrumpa, Ron, ¿no? Dentro del mismo ámbito militar hay especializaciones, ¿no? Claro que sí. Yo voy a hacer una hoja de petición a la Fuerza Armada, ¿no? Diciéndole, es un especialista militar, ¿no? No voy a pedir un intendente, ¿no? El intendente no me va a ayudar en este tipo de investigaciones, tiene que ser un comando. Un comando que sepa minar, que sepa desminar, que sepa reconocer, que estaba en campo, ¿no? Tiene que ser un comando y siendo oficial muchísimo mejor, ¿no? Que maneje perfecto la parte técnica
para evitar estos tipos de gajes del oficio, porque hay que ver también de que las investigaciones también tienen su sentido de riesgo, en ese sentido, ¿no? Como el caso de las minas. Entonces, también es necesario tener en consideración, ¿no? Parte de la experiencia, ¿no? Y gracias por compartir tu experiencia, ¿no? Uno tiene que enfocarse, no solamente de repente nosotros como somos más académicos, pensamos de que las personas que son más académicas, ¿no? Los científicos que no están muy relacionados con la Fuerza Armada, de repente no saben las armas y servicios que hay dentro de la Fuerza Armada, ¿no? Y no saben que dentro de esas armas y servicios hay especializaciones, ¿no? Y ahí cada comando lleva sus cursos, ¿no? Uno lleva curso cero, otro curso sierra, otro curso mar, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, como nosotros tenemos cierto conocimiento también, no hemos estado dentro de los fuertes, dentro de los cuarteles, nosotros sabemos muy bien de que hay especializaciones, y tenemos de que para pedir, si es posible, pedir por nombre y apellido, y grado, ¿no? Para que la Fuerza Armada nos pueda acceder para que nos apoye en esta investigación. Porque obviamente de que la Fuerza Armada siempre, cuando trata este tipo de investigaciones, va a poder apoyar a sus especialistas, ¿no? No es importante tener en consideración eso, ¿no? Para cualquier persona que escuche que quiera hacer este tipo de investigaciones, tiene que enfocarse bien en qué tipo de especialistas, ¿no? Dentro del ámbito militar hay especialistas, ¿no? Algo así como los arqueólogos, ¿no? Hay especializados en prehispánico, unos en Wari, otros en qué sé yo, otros en arqueología, ¿no? Igualmente, dentro del ámbito militar hay especializaciones, ¿no? Obviamente de que si una persona nos tiene que apoyar, tiene que ser alguien de armas, no de servicios, no de servicios militares, ¿no? Y dentro de armas, ver, ¿no? Analizar, ¿no? En la guerra del Chaco, ¿qué más se utilizó? Ya, infantería y caballería, pues, no vamos a utilizar un marino que sea especialista en subacuático, de repente, tenemos que ver eso, ¿no? Ahora sí te doy la palabra tú para continuar. No, para finalizar nomás, vamos a ver un poquito. Volver ahora o más rato, que el día de hoy día a las 7 de la noche vamos a hacer un homenaje a Santa Isabel de Hungría, en coordinación justo con la Orden Franciscana, la OFS Santa Isabel de Hungría, donde vamos a contar con un video de saludo por parte de la embajadora de Hungría y posiblemente contemos con la comunidad húngara que se encuentra acá en Lima, en el Perú. Están invitados, el día martes vamos a transmitir la misa, vamos a ver la forma de transmitirla en vivo por lo del homenaje a este gran personaje, ¿no? Siempre difundiendo cultura y continuando con todas nuestras labores, ¿no? Y el próximo sábado, que cae el sábado 21 de noviembre, vamos a contar con la participación del historiador Rafael Sánchez Concha, que va a hablar sobre el arte barroco en la Lima colonial. Muchas gracias, Ruth, gracias por estar presente con nosotros y bueno, esperemos tenerte para próximas oportunidades. Un fuerte abrazo. Ya, muchas gracias. Muy bien, esa fue la retransmisión de la conversación, la entrevista que desarrollamos
con la arqueóloga Ruth Allison el día de ayer, 28 de noviembre del 2020. No, recordar que esa entrevista se realizó más o menos hace un par de semanas y ya ha sido grabada en 2 partes porque duró como 2 horas más o menos, un poquito más. Y la primera parte la desarrollamos el día sábado 21 y la segunda parte la desarrollamos el día de ayer, sábado 28 de noviembre del año 2020. Sin más pormenores, ya cerramos la noche, va a ser casi la medianoche y cumplimos con nuestra palabra porque ya no iba a haber tiempo de poder hacer la retransmisión por Facebook, tenía que ser hoy día sí o sí. Era necesario hacer esta cuestión. Bueno, hacer algunos anuncios antes de concluir y cerrar sesión. El próximo sábado 5 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, vamos a continuar con los eventos que estamos haciendo los primeros sábados de cada mes, que es Nicolás Ayllón, personaje importante en la historia del Perú. Esta vez llevaremos a cabo el evento con la participación del historiador Roberto Mendoza Policarpio, que expondrá la temática datos históricos de Nicolás Ayllón. Organizamos las hermanas clarisas capuchinas del monasterio Jesús, José y María, la OFS Santa Isabel de Hungría, los amigos de Nicolás Ayllón y nosotros, el Comité Patriótico de la Independencia del Perú. Posteriormente, a las 7 de la noche, vamos a desarrollar el taller de Arqueología del Contrato, la conferencia de Arqueología del Contrato hacia el 2021, en la cual mi persona también va a ser ponente. También va a exponer otros arqueólogos más, ¿no? Y solamente por esta vez, el sábado 5 de diciembre, el sábado patriótico se va a desarrollar a las 10 o 10 y media de la noche, un poco tarde. Va a ser la única vez, el único sábado que se va a desarrollar a esa hora, en vista de que el sábado tenemos una gran cantidad de eventos a partir de la tarde. Entonces hemos decidido desarrollarlo entre las 10 y las 10 y media, ¿no? Va a ser una sesión de 40 minutos totalmente concreta. El día de mañana o en el transcurso de la semana vamos a confirmar el ponente, que posiblemente sea el historiador Sánchez Concha, es lo más posible. Vamos a confirmar. Muy bien, sin más pormenores, también anunciar de que el ciclo de los sábados patrióticos posiblemente acabe el día 19, el sábado 19 de diciembre, ¿no? Estamos en los últimos sábados patrióticos. Después de este ya quedan 3 sábados patrióticos más. Y vamos a hacer la clausura de los sábados patrióticos el sábado 19 de diciembre. O sea, nos quedan todavía los del sábado 5, que va a ser a las 10 o 10 y media de la noche. El sábado 12, que va a ser como siempre lo estamos haciendo a las 8 de la noche. Y la clausura del día sábado 19. Y de ahí cerramos nuestros ciclos de conferencias de los sábados patrióticos y hemos estado cumpliendo como todas las semanas. No ha habido ningún sábado que hemos dejado de hacer nuestros eventos, ¿no? Algunas veces por problemas técnicos no lo hemos transmitido por Facebook, solamente por Zoom, pero posteriormente, como ahora, se transmitió por el Facebook Live. Muy bien, buenas noches, ya van a ser casi la medianoche, ya va a ser casi lunes y esperemos de que tengan un buen inicio de semana para todos, con muchos éxitos. Muchas gracias y arriba el Perú.